En nuestra última lección habíamos quedado en estudiar lo relativo al ladrón en la cruz. Hoy vamos a abordar este caso en particular, porque recordemos que este hombre se arrepintió y le pidió al Señor que se acordara de él cuando el Señor Jesús viniera en su reino. Y él le dijo que apenas murieran los dos ese día, se iban a ir juntos para el paraíso. En lo que tiene que ver con la salvación de nosotros, del ser humano, es probable que algunos de ustedes se han encontrado con personas de otras afiliaciones religiosas, quienes al oír lo que nosotros entendemos por la enseñanza del Espíritu Santo con respecto a lo que debemos hacer para ser salvos, encontramos que siempre se presenta de parte de aquellos que no creen en esos requerimientos del Espíritu Santo, sino en que simplemente el hecho de creer le da a uno la salvación. Abogar por el caso del ladrón en la cruz. Cuando el Señor se ha reunido con los apóstoles, ya previo a su regreso al cielo, a estar con su Padre, les habló de lo que nosotros llamamos la gran comisión. Y les dijo que fueran por todo el mundo, que predicaran el evangelio a toda criatura, y les dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo interesante es que cuando uno expone esto, como dije hace un momento, las personas de estas afiliaciones religiosas que enseñan que el bautismo no es necesario para ser salvo, argumentan entonces el caso del ladrón en la cruz. ¿Pero qué del ladrón en la cruz? Uno puede preguntarse por qué un ladrón se volvió tan popular o tan importante. Como veíamos ahora en el texto de Marcos 16, y podemos citar otros más, Hechos capítulo 2, Mateo capítulo 28, etcétera, en donde se expone los requisitos para ser salvos. Muchos miembros de estos grupos religiosos presentan la pregunta: ¿pero qué pasó con el ladrón en la cruz? Se supone que el ladrón constituye la excepción al plan de salvación que está revelado en el Nuevo Testamento. Ahora, puesto que esta pregunta se plantea con mucha frecuencia, entonces estudiemos el caso de el ladrón en la cruz. Mateo 27, Marcos capítulo 15 y Lucas 23 nos habla acerca de el ladrón en la cruz. Pero de estos tres evangelistas, quiero resaltar en este momento lo que escribió Lucas. Lucas 23 dice en el verso 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La crucifixión del Señor entre dos ladrones cumplió una profecía. Pero antes de continuar con ese punto en particular, sigamos con lo que nos escribe Lucas. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Como dije hace un momento, la crucifixión de Cristo entre dos ladrones cumplió la profecía mesiánica de Isaías capítulo 53. 700 años antes de la venida de Cristo, Isaías había predicho que él sería contado con los pecadores. Dice el verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. 700 años antes, esto fue profetizado. Y aquí se ha cumplido en este viernes de la última semana de vida de nuestro Señor, para que se cumpliese la profecía. Ahora, Jesús había dicho a sus discípulos, después de que resucitó de entre los muertos y antes de regresar al cielo, Lucas registra estas palabras del Señor y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cerca de 60 profecías del Antiguo Testamento acerca de Cristo se cumplieron el día de su crucifixión. Durante las 6 horas que Jesús estuvo colgado en la cruz, desde las 9 de la mañana, cuando fue crucificado, hasta las 3 de la tarde, cuando murió, en ese lapso de esas 6 horas, el Señor pronunció 7 breves declaraciones, o como se conoce en el mundo católico, el sermón de las 7 palabras. Y cada una de estas declaraciones del Señor constituyó el cumplimiento específico de una profecía acerca de él. Así, su muerte entre los dos ladrones constituyó el cumplimiento de la profecía de Isaías de que él sería contado con los pecadores. Miremos lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz después de que él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que relata Mateo y lo que relata Marcos, que no leí los pasajes, pero ustedes vieron ahorita cuáles son. Mateo y Marcos indican que al principio ambos ladrones injuriaban a Cristo, pero después uno de ellos se arrepintió. Observemos las palabras del ladrón arrepentido. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En respuesta a las palabras del ladrón, Jesús dijo, de cierto te digo, perdón, añadí una palabra más, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy apenas nos muramos, usted y yo, le dijo el Señor al ladrón arrepentido, nos vamos a ir juntos para el paraíso. Ahora, ¿qué significan estas palabras de Jesús? ¿Qué es el paraíso? Bueno, en la lección anterior estuvimos estudiando nosotros el uso de la palabra paraíso en el Nuevo Testamento, donde aparece solamente 3 veces. Pero no voy a repetir lo que vimos en nuestra última lección. Eso ya está grabado y se encuentra en el canal de YouTube.
Término paraíso viene de este término griego y el señor Thayer en su léxico griego nos dice que es esa parte del Hades, el paraíso es o era esa parte del Hades que era pensada por los judíos posteriores ser la morada de las almas de los piadosos hasta la resurrección. Nosotros estamos esperando la resurrección. ¿Y cuándo va a ocurrir? En el día postrero, cuando el Señor venga en el último día. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede que se tarde 1000 años, mucho más tiempo. Solamente Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Pero hasta que ocurra la resurrección, cuando una persona muere, se va para el Hades. Pero dependiendo de si hizo la voluntad de Dios, irá al paraíso. Como en este caso, el ladrón arrepentido, el Señor le dijo que se iban a ir para el paraíso. Observen el gráfico en esta diapositiva que ustedes están viendo en sus pantallas. El paraíso queda en el Hades. Estamos hablando del paraíso temporal, paraíso intermedio, porque hay un paraíso que es permanente y eterno, que es donde habita Dios en el tercer cielo. No es este. En Hechos, capítulo 2, leemos que Jesús, después de su muerte, fue al Hades. Dice el verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades. Recuerden que esta es una profecía que pronunció el rey David en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de que ocurriera. Y hablando de nuestro Señor de Jesucristo, declaró, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿A dónde se fue el alma del Señor cuando murió? Se fue al Hades. ¿Pero a qué lugar del Hades? Al paraíso, que fue lo que le dijo al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Hades es el mundo espiritual, el lugar a donde van los espíritus incorpóreos. El Hades tenía en sí dos compartimientos. Uno era el paraíso. Pero miremos lo que dice el verso 31 de Hechos 2. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su cuerpo no se descompuso, porque el alma del Señor no se quedó en el Hades. El cuerpo del Señor fue llevado al sepulcro de José de Arimatea, pero 3 días después esa alma que estaba en el Hades fue al cuerpo que estaba en el sepulcro de José de Arimatea y resucitó. Su carne no vio corrupción, su carne no se descompuso. El Hades tiene un compartimento que se llama el paraíso, a donde van los justos, a donde fue nuestro Señor Jesús cuando murió. Y hay otro lugar en el Hades, otro compartimento en el Hades, que es el Tártaro, es el lugar de tormento. No es el infierno es otra cosa, distinto al Hades. En Hechos capítulo 2, verso 4, y quiero que presten atención a lo que voy a explicar a continuación. En segunda de Pedro 2, el apóstol habla de los ángeles que pecaron. Dios los expulsó, los arrojó del cielo. ¿Y a dónde fueron? Cuando fueron expulsados del cielo, esos ángeles que pecaron. Dice segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, puede que algunos de ustedes estén preguntando, hermano Jaime, yo a usted le escuché
escuché hace un tiempo en un estudio de que el infierno está vacío, que ni siquiera el diablo está en el infierno. ¿Cómo entender entonces que aquí Pedro dice que a los ángeles que pecaron Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno, los metió en prisiones de oscuridad, esperando el juicio final? Vuelvo y repito, preste atención a lo que voy a exponer a continuación, porque quiero aclarar lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Lamentablemente, el término griego utilizado aquí en segunda de Pedro 2:4 no es la palabra griega para infierno que nosotros conocemos. La palabra griega para infierno es la palabra griega geena. Pero la palabra que el apóstol Pedro utilizó aquí fue esta, la palabra griega tártaro. Vuelvo y repito, la palabra griega para infierno es geena. Y el apóstol Pedro aquí no utilizó esa palabra. Utilizó fue esta, palabra griega tártaro. Ahora, ¿qué es el tártaro? Antes de ir allá, ustedes pueden observar ahí en la pantalla que he colocado el texto griego de segunda de Pedro 2:4. Bueno, yo no hablo griego, ni tampoco leo griego, pero esto lo he tomado de la ayuda que hay en la internet de las Biblias en griego. Y voy a colocar la traducción debajo de cada línea en griego que ustedes ven ahí. Dice, porque si Dios a los ángeles que pecaron no perdonó, sino que en calabozos de oscuridad arrojándolos al tártaro. Miren lo que dice, arrojándolos al tártaro. Así dice el texto griego, no dice arrojándolos al infierno, dice arrojándolos al tártaro. Entregó para juicio siendo guardados. Bueno, tiene una ligera variación a como nosotros lo leemos en la versión de la Reina Valera, que es la que yo estoy empleando. Pero el texto dice que los arrojó fue al tártaros. Ustedes ven ahí resaltado tártaros, palabra griega. ¿Qué es el tártaro? Señor Strong, en su diccionario de palabras griegas, nos dice que el tártaro es el abismo más profundo del Hades. El abismo más profundo del Hades. Volviendo al diagrama, ustedes ven ahí en la diapositiva, vuelvo y repito. El Hades se divide en dos compartimentos. Uno es el paraíso o seno de Abraham. Y el otro es el lugar de tormento o el tártaro. Ambos lugares están separados por una gran cima. Los que están en un lado no se pueden pasar para el otro. Cuando una persona muere, si hizo la voluntad de Dios, se va para el paraíso o el seno de Abraham. Si murió en pecado, si murió en desobediencia a la voluntad de Dios, se va para el Hades, pero al compartimento conocido como lugar de tormento o tártaro. No se va directamente para el cielo, tampoco se va directamente para el infierno. Eso va a ocurrir cuando se lleve a cabo el juicio final, cuando el Señor retorne por segunda vez. El hermano Bill Reeves, en sus notas de segunda de Pedro, sobre este pasaje de segunda de Pedro 2:4, escribe, sino que arrojándolos al infierno, que es como aparece en la versión Reina Valera común. Dice, la frase arrojándolos al infierno es una sola palabra en el griego, tartarosas.
Se encuentra solamente aquí en el Nuevo Testamento. La versión latinoamericana dice en el margen griego tártaro y la versión moderna en el margen dice griego al tártaro. Esta palabra griega se usaba en la mitología griega para indicar el lugar de restringimiento y castigo de los malos. Corresponde a la condición de angustia en el Hades. Recuerden el caso del rico y Lázaro. De él vamos a hablar en un momentito. Les dice aquí en las notas del hermano Bill que este lugar corresponde a la condición de angustia en el Hades. ¿Y cuál es el término? Tartarosas o tártaro. Ahora voy a colocar aquí tres versiones de la Biblia para que veamos cómo es vertido segunda de Pedro 2:4 en estas versiones. A la izquierda, ustedes están viendo cómo aparece en la Reina Valera de 1960. Dice, arrojándolos al infierno. Pero está incorrecto llamarlo infierno, porque la palabra griega, Gehenna, no fue utilizada por Pedro en su segunda carta. Utilizó la palabra griega tártaro. Ahora, mire cómo lo vierte la Lácar Colunga. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el tártaro, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio. La Biblia de Jerusalén. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Y esta tercera versión, la Biblia textual, vierte segunda de Pedro 2:4 así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados al juicio. Vemos entonces, en estas tres versiones que he citado y podría citar otras, que cuando Pedro, en la Reina Valera del 60, la palabra tártaro es traducida a infierno, incorrectamente ha sido traducida a infierno. Debería decir es al tártaro, que es la palabra griega que ahí aparece. Ahora, nosotros vemos esto ilustrado en el caso del rico y Lázaro. Después de la muerte, pero antes del juicio final, el hombre rico estaba en tormento, mientras que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, donde era consulado, en el paraíso. No voy a leer aquí la historia del Señor sobre el rico y Lázaro. La mayoría de ustedes la conocen muy bien, la hemos presentado en muchas otras ocasiones en otros estudios. Cuando el rico murió, no se fue para el paraíso, no se fue para el seno de Abraham, se fue para el tártaro, para el lugar del tormento. Mientras que Lázaro, como dice la Escritura, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y cuando el Señor estaba en la cruz, le prometió al ladrón que cuando se murieran, se iban a ir para el paraíso que queda en el seno de Abraham. Algunos han cuestionado si Jesús quiso decir que el ladrón sería salvo cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A mí me parece bastante claro que le prometió la salvación al ladrón. Estar en el paraíso parece en este pasaje equivalente a la salvación. Yo no cuestiono la salvación del ladrón, porque creo que la Biblia enseña que el ladrón en la cruz
fue salvo. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo al ladrón. Ahora entramos a este aspecto. ¿Fue bautizado el ladrón en la cruz? Los que abusan del ladrón para tratar de evitar obedecer al Evangelio argumentan algo como esto. ¿Qué del ladrón en la cruz? Él no fue bautizado, pero el Señor lo salvó. Ahora, eso es cierto. El ladrón, a simple vista, como lo diríamos, sí, no fue bautizado. Entonces, la gente hoy en día dice, si el ladrón en la cruz no tuvo que ser bautizado para ser salvo, entonces yo hoy día no tengo que ser bautizado para ser salvo. El ladrón en la cruz nunca había recibido tanta atención si no hubiera sido por todas estas personas que quieren evitar ser bautizadas. Cuando uno intenta utilizar al ladrón en la cruz como una única excepción a la obediencia al Evangelio, con ello admite que en los casos de conversión del Nuevo Testamento, aquellos que se convirtieron fueron bautizados. Ahora, hermanos, mire, para verificar que el bautismo era una parte de la conversión en el Nuevo Testamento, lea los relatos de la conversión de estos distintos grupos. Los judíos en el día de Pentecostés, Hechos 2:38, fueron bautizados. Los samaritanos en Hechos 8 fueron bautizados. Saulo de Tarso en Hechos 22 fue bautizado. Cornelio fue bautizado. Lidia fue bautizada. El carcelero de Filipos, los convertidos en Corinto, en Éfeso, todos, leyéndolos en Hechos de los Apóstoles, nos enseña a nosotros que todos ellos fueron bautizados. En los días de Juan el Bautista ocurrió algo bastante interesante. Recordemos que él predicaba el arrepentimiento, que el reino de los cielos se había acercado. Y mira que se llama Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él bautizaba. Lo que es interesante es que aún en ese entonces, cuando Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, había quienes procuraban evitar el bautismo que Juan el Bautista llevaba a cabo. De ellos, la Biblia dice, Lucas 7:30, pero los fariseos y los intérpretes de la ley, al no ser bautizados por él, rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos mismos. Hay muchos hoy que rechazan el consejo de Dios contra ellos mismos al negarse a ser bautizados. Aquellos que rechazan el bautismo como condición de salvación piensan que pueden ser salvos como lo fue el ladrón. Y su principal argumento es que el ladrón no fue bautizado. Pero hagámonos la pregunta, ¿fue bautizado el ladrón en la cruz? Si el ladrón es la única excepción al plan de salvación del Evangelio, y si uno va a tratar de ser salvo sin el bautismo, porque el ladrón fue salvo sin el bautismo, al menos debería poder probar que el ladrón fue salvo sin el bautismo. Si alguien viene a mí y me dice, no, yo quiero ser salvo como el ladrón en la cruz que no fue bautizado, bueno, que entonces pruebe que el ladrón fue salvo sin ser bautizado. Sabemos que todo converso sobre cuya conversión podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles fue bautizado. Y el ladrón pudo
haber sido bautizado. Ahora, ¿por qué digo esto? Por lo siguiente. Juan el Bautista había bautizado a muchos en la zona de Jerusalén, en el área de Jerusalén. Mateo escribe lo siguiente, Mateo capítulo 3. Y acudían a él Jerusalén y toda Judea. O sea, pues a Juan el Bautista, acudían a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea, y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora, ¿quién puede decir que entre esa multitud de personas que acudían donde Juan para ser bautizados, no estuvo el ladrón en la cruz? Es más, Marcos añade lo siguiente. Marcos capítulo 1. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Quiénes salían? Toda la provincia de Judea. Toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él, confesando sus pecados. Estaba el ladrón entre los bautizados por Juan. Si uno va a usar al ladrón como su único argumento para probar que uno puede ser salvo sin el bautismo, entonces debe poder probar que el ladrón no fue bautizado por Juan el Bautista. Pero esto nadie lo puede probar. Además, Jesús casi había completado su ministerio en la tierra cuando le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. En la predicación de Jesús, antes de morir en la cruz, se incluyó el mandamiento de ser bautizado. Mire lo que escribe Juan en el capítulo 4 de su evangelio. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Cuando el Señor predicaba, incluía el mandamiento de ser bautizado. Mire lo que está diciendo aquí. Ahora, sigue la lectura. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, eso quiere decir que durante los 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicaba el bautismo y bautizaba a las personas. Bueno, como dice el texto, no lo hacía Él directamente, sino que eran sus discípulos los que practicaban o bautizaban a las personas. Jesús hizo y bautizó más discípulos que Juan. Versículo 1. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Pueden aquellos que piensan que el ladrón no estaba bautizado probar que no estaba entre esos, que no fue bautizado por el Juan el Bautista, que no fue bautizado por el Señor Jesucristo. Antes de que la gente apueste su salvación sin el bautismo, argumentando el caso del ladrón en la cruz, es mejor que puedan demostrar que el ladrón no fue bautizado.
Que el ladrón no estuviera bautizado cuando ya estaba colgado en la cruz es simplemente una suposición infundada de parte de estas personas que argumentan en contra del bautismo. Suponen que su salvación, la del ladrón en la cruz, constituye una excepción al plan de salvación del Evangelio. Además, suponen que pueden ser salvos, como suponen que el ladrón en la cruz fue salvo. Habiendo llegado hasta aquí, vamos a mirar lo relativo al ladrón en la cruz y el Nuevo Testamento. Al considerar al ladrón, hay que tener presente que vivió bajo el Antiguo Testamento. El escritor de la carta a los Hebreos sostiene que se hizo un cambio de ley. Hebreos capítulo 7 dice en el verso 12, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Recuerden que el sacerdocio levítico fue cambiado y fue necesario que entonces se cambiara la ley. Se cambiara la ley del Antiguo Testamento. Y el mismo escritor de Hebreos, en el capítulo 9, nos dice cuándo se efectuó este cambio de ley, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Leamos. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Antes de la muerte de Cristo, que es el mediador del Nuevo Testamento, antes de la muerte de Cristo estaba en vigor el Antiguo Testamento. Después de su muerte, entró en vigor el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es evidente que vivimos en la era del Nuevo Testamento. Es igualmente evidente que cuando Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, el ladrón todavía se encontraba bajo el Antiguo Testamento, puesto que esta observación se hizo antes de la muerte de Cristo. Cualquier cosa que se pueda demostrar que es verdad en cuanto a la salvación del ladrón no tiene relevancia alguna para nuestra salvación, puesto que él vivía bajo una ley diferente de la que se aplica a la gente de hoy, del siglo XXI. Se podría argumentar que si Abraham, Moisés y David fueron salvos sin el bautismo, entonces uno hoy también puede ser salvo sin el bautismo, pero el bautismo es una condición de la salvación bajo el Nuevo Testamento, no era una condición de salvación bajo el Antiguo Testamento, la ley bajo la cual vivieron Abraham, Moisés, David y el ladrón en la cruz. Hablemos ahora de la autoridad de Cristo para perdonar mientras estuvo en la tierra. Jesús enseñó en Mateo capítulo 9 que tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate,
toma tu cama y vete a tu casa. El paralítico no se le dijo que se bautizara. Ahora, Jesús enseñó que tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados. Pues para que sepáis, Mateo 9:6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Paralítico, el Señor no le dijo que se bautizara, ni se le ordenó que creyera o que se arrepintiera. Mientras Jesús estuvo en la tierra, podía disponer de sus bienes espirituales en los términos que le pareciera conveniente. Así, durante el ministerio personal de Cristo, se estipularon condiciones para la salvación. Después de la muerte de Cristo, entró en vigencia una nueva ley, el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, las bendiciones espirituales del Señor fueron impartidas de acuerdo con los términos de su testamento. Ya no se impusieron diversas condiciones. Bajo el Nuevo Testamento se requieren las mismas cosas de cada individuo. No hay necesidad de preguntar si Abraham, Moisés o el ladrón en la cruz tuvieron que ser bautizados. La pregunta pertinente es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta no se responde averiguando lo que tuvo que hacer el ladrón, que vivía bajo una ley diferente y mientras Cristo todavía estaba en la tierra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso solamente se puede responder investigando el Nuevo Testamento bajo el cual vivimos. Desde la muerte de Cristo, los hombres hemos vivido bajo el Nuevo Testamento y por ese testamento seremos juzgados. En todos los casos de conversión que se pueden leer en el Nuevo Testamento, el sujeto convertido fue bautizado. En la diapositiva que ustedes están viendo en pantalla, tenemos todos los casos de conversión que aparecen en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y cada uno de ellos, ustedes podrán observar que se menciona que unos creyeron, otros se arrepintieron, otros confesaron, pero todos, sin excepción, fueron bautizados. Recordemos, ¿usted qué tiene que hacer para ser salvo? Acabamos de leer, o acabamos de ver, me retrocedo, que todos los casos de conversión en el Nuevo Testamento culminaron con el bautismo. ¿Y usted qué? Permítame instarlo a que no abuse del ladrón y permita que, si tiene usted un malentendido acerca de su salvación, que ese malentendido no le impida hacer lo que Cristo le ha ordenado que haga. Recuerde lo de los fariseos. Habíamos leído al principio esas palabras y las quiero volver a colocar aquí antes de terminar la lección. Lucas 7:30. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, al no ser bautizados por él, rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos mismos. No cometamos el mismo error que ellos, que esos fariseos, que los intérpretes de la ley. El Nuevo Testamento es claro en su palabra.
No permitamos que el ladrón en la cruz le haga rechazar el consejo de Dios con respecto a usted. A menos que cumplamos sus mandamientos, uno de los cuales es el bautismo, no tendré derecho al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios.